Seguramente ya sabes que el aumento de triglicéridos en el organismo es perjudicial para la salud. En este video te voy a explicar cuáles son los grupos de alimento que son los responsables de aumentarte los triglicéridos y cuáles son los grupos de alimento que debes tener en cuenta para disminuir la concentración de triglicéridos en el organismo. Hoy voy a hablar de los triglicéridos elevados en el organismo. Me parece un tema importante de explicar porque recibo muchas consultas y noto bastante confusión al respecto. Sabemos que los triglicéridos elevados en el organismo aumentan las probabilidades de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si disminuimos la producción de triglicéridos en el organismo, vamos a disminuir la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son grasa que produce el organismo. Cuando consumimos determinados alimentos, el hígado los procesa y forma triglicéridos. Entonces, si consumimos determinados alimentos, los cuales sabemos que el hígado va a producir triglicéridos, debemos conocer cuáles son esos alimentos para disminuir su consumo o evitar su consumo y de esta manera el hígado no produce triglicéridos. Todos sabemos que los triglicéridos son grasas. Se encuentran en los aceites vegetales y en las grasas animales. Entonces, como se encuentran en los aceites vegetales y en las grasas animales, probablemente creas que al consumir este grupo de alimentos vas a aumentar la producción de triglicéridos. Y esto no es así. El principal responsable de la producción de triglicéridos en el organismo es el consumo de carbohidratos refinados. Todo tipo de azúcares y todo tipo de harina, ya sea integral o refinada, cuando los consumimos en exceso, el organismo los procesa y los convierte en triglicéridos. Entonces, si querés bajar los triglicéridos del organismo, debes disminuir o evitar este grupo de alimentos, que son los principales responsables del aumento de triglicéridos en el organismo. Muchas personas creen que el consumo de aceites o de grasas animales van a aumentar los triglicéridos en el organismo. Pero este consumo, este grupo de alimentos, al consumirlo, genera muy poca variabilidad en el aumento de triglicéridos. Debemos saber que el principal responsable del aumento de los triglicéridos en el organismo por parte del hígado son los grupos de carbohidratos refinados. Todo tipo de azúcar y harinas integrales o refinadas. También debemos tener en cuenta que hay otro factor que va a incrementar y de manera abismal la concentración de triglicéridos en el organismo. ¿Cuál es este factor? Es el consumo de alcohol. El alcohol aumenta demasiado la producción de triglicéridos por parte del hígado. Entonces, si consumimos alcohol o exceso de alcohol, el hígado lo procesa y lo convierte en triglicérido. Entonces ya tenemos como segundo factor el consumo de alcohol. También hay que hacer una aclaración, o me gustaría hacer una aclaración porque genera también confusión. Muchos profesionales de la salud incorporan a las frutas y a los vegetales dentro del mismo grupo. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque las frutas contienen azúcar, una azúcar denominada fructosa. Cuando consumimos exceso de frutas, el organismo no puede utilizar este tipo de azúcar como tal, la tiene que procesar. ¿Cómo la procesa? Una vez que llega al hígado, el hígado la convierte en triglicérido. Entonces, el consumo excesivo de frutas va a aumentar la producción de triglicéridos en el organismo. Entonces, sabemos que el consumo de carbohidratos refinados, todo tipo de azúcar y todo tipo de harina, ya sea integral o refinada, el consumo de alcohol y el consumo de frutas en exceso va a aumentar la producción de triglicéridos en el organismo. Por lo tanto, debes tener en cuenta estos tres grupos de alimentos si quieres disminuir la concentración de triglicéridos en el organismo. ¿Cómo podemos hacer también para mejorar la concentración de triglicéridos en el organismo? Debemos seleccionar aquellos grupos de alimento que van a bajar la concentración de triglicéridos. ¿Cuáles son estos grupos de alimento? Principalmente tenemos las grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva. Todos conocemos los beneficios que tiene el aceite de oliva y uno de esos beneficios es justamente disminuir la concentración de triglicéridos. Por lo tanto, en este caso, si estás utilizando aceites de girasol, de maíz, mezcla, de canola u otro tipo de aceite, podés reemplazarlo tranquilamente con el aceite de oliva.
Ahí ya estarías haciendo un cambio, digamos, de hábito saludable y encima tendrías el beneficio de que este tipo de aceite va a disminuir los triglicéridos en el organismo. Otro de los grupos de los alimentos que va a disminuir los triglicéridos en el organismo son los aceites omega 3. Todos conocemos que este tipo de aceite se encuentra en determinados pescados como el salmón, el bacalao, la anchoa, la sardina, el atún. Este tipo de pescados son fuente de omega 3. Por lo tanto, consumiéndolos vamos a disminuir los triglicéridos en el organismo. También con respecto al omega 3 debemos tener en cuenta que los vegetales fuente de este ácido graso, como la semilla de chía o la semilla de lino procesada, aumenta la concentración del consumo de omega 3 y va a ayudar justamente a disminuir los triglicéridos en el organismo. Otro de los puntos que también debemos tener en cuenta es la actividad física. Lógicamente, los triglicéridos son energía que tenemos en el organismo. Si incrementamos la actividad física, vamos a consumir los triglicéridos como fuente de energía. Por lo tanto, estaríamos disminuyendo los triglicéridos en el organismo realizando actividad física. Como conclusión final, quiero que te quede claro que el aumento de triglicéridos en el organismo se va a dar por el consumo de carbohidratos refinados, ya sea todo tipo de azúcares o harinas integrales o refinadas, se va a dar por el consumo de alcohol y se va a dar por el consumo excesivo de frutas. También debes tener en cuenta que para disminuir la concentración de triglicéridos en el organismo es necesario incorporar ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva y ácidos grasos omega 3. También el ejercicio va a disminuir la concentración de triglicéridos en el organismo. Por lo tanto, espero que te haya servido esta información. Cualquier duda o consulta, escríbeme que te estaré respondiendo a la brevedad posible. Muchas gracias.